Buenos días. Entramos a la parte final de nuestro trabajo que consiste en el análisis y el diseño de un reservorio rectangular utilizando el programa SAP 2000. Vamos a desarrollar la sección número 6, que consiste en el diseño de concreto armado de cada componente: muros, techo, zapata, losa, y finalmente presentaremos un resumen final. Pero antes tenemos que hacer una pequeña reconsideración de la sesión número 5, donde calculamos las combinaciones de carga y con ello las envolventes. Hemos calculado 4 envolventes. Esas 4 envolventes va a generar cierta confusión en nuestro análisis y también en nuestro diseño. Por lo que vamos a hacer esa reconsideración trabajando solamente con 2 envolventes. Entonces necesitamos solamente 2 envolventes para de esa manera hacer nuestro diseño y nuestro trabajo se entienda de manera fácil y sencilla. En 1963, George W. Hausner nos trae un modelo matemático para estudiar el comportamiento del agua en este recipiente, que es un reservorio rectangular, ante la presencia de un sismo o ante un evento sísmico. Para ello, Hausner divide la masa de agua en 2 partes: la masa de agua que se encuentra al fondo y la masa de agua superficial, ambos con comportamientos diferentes ante el evento sísmico. La masa de agua que se encuentra en la parte del fondo, Hausner la va a concentrar en un punto y la va a llamar masa impulsiva, y la va a unir mediante un diafragma rígido a las paredes del muro o del reservorio para asegurar que esa masa de agua se mueva juntamente con las paredes del reservorio. Ese es su modelo matemático para la masa de agua que está en el fondo. Pero la masa de agua de la superficie tiene otro comportamiento. Tiene un comportamiento de vaivén, un comportamiento de oleaje o un chapoteo. Para ello, Hausner también concentra en un determinado punto toda esa masa y le va a llamar la masa convectiva. Y va a unir a las paredes mediante resortes para simular ese movimiento de vaivén, ¿no? Ese es el modelo de Hausner. Y con ello, Hausner nos enseña a calcular la carga sísmica E, que unido a la carga muerta D, la carga viva L, la carga del fluido hidrostático y la carga del suelo, o la carga lateral en este caso del suelo, factoradas todos, la norma nos permite realizar las diferentes combinaciones de carga. Y sumando esas combinaciones para tener el efecto máximo es lo que calculamos la envolvente. Entonces ese es nuestro objetivo: estudiar la carga sísmica para poder calcular la envolvente. Y la envolvente nos sirve para diseñar cada elemento de este reservorio. Llámese, en este caso estamos concentrados en la pared o en los muros. Y entonces, para ese objetivo, Hausner asocia una fuerza, la fuerza denominada cortante impulsivo, en la masa impulsiva. Lo mismo hace con la masa convectiva y le asocia el cortante convectivo.
es. Entonces, Hausner calcula la carga sísmica en función a esas cargas o esas cortantes, el impulsivo y el convectivo, y con ello calcula la envolvente para este caso. Pues ya tenemos una forma de calcular la envolvente que viene a ser, o que viene del cálculo de la carga sísmica, y esta carga sísmica es pues función de estas cortantes. Ese es el caso número 1. El caso número 2. En el caso número 2, ya Hausner nos trabaja con lo que se llama las presiones hidrodinámicas. Es a partir de estas presiones hidrodinámicas la que vamos a calcular la carga sísmica y con ello su envolvente. Entonces se presenta los diagramas de presiones. Asociado a la masa impulsiva se tiene este gráfico trapezoidal para la carga o para la masa impulsiva, y esta vez la vamos a denominar la presión impulsiva. Tiene esa forma. También vamos a presentar el diagrama de presiones para la masa convectiva y tiene esta forma. También es trapezoidal pero invertido, y entonces tendríamos la presión convectiva. Ya tenemos dos presiones. Desde el punto que estoy señalando, vamos a trazar el diagrama de presión inercial. Tiene la forma rectangular. Ya tendríamos entonces la presión inercial. Y finalmente vamos a trazar el diagrama de presiones para el caso de la componente vertical del sismo, o sea, la presión vertical del sismo. Tenemos 4 presiones. Con esas 4 presiones vamos a calcular la carga sísmica, que va a ser una función de la presión impulsiva, la presión convectiva, la presión inercial y la presión debido a la componente vertical del sismo. Y con ella calcularemos la envolvente. Bien, tenemos entonces 2 envolventes. Y aquí viene la aclaración respecto al video número 5. Hemos ingresado 4 envolventes y eso va a traer confusión. Entonces solamente vamos a trabajar con 2 envolventes. Pero ahora el reto es cuándo trabajar con el caso 1 y cuándo trabajar con el caso 2 y por qué. Deberíamos de trabajar con un solo caso, pero por ser conservativo, es decir, el caso 1 produce, digamos, o trabaja para muros cortantes. Los esfuerzos son mayores y entonces los aceros de refuerzo también van a ser mayores. Por eso que trabajamos con uno para cuando el muro trabaja predominantemente por corte. Y el segundo método o el segundo caso, donde hallamos la carga sísmica mediante las presiones hidrodinámicas,
produce mejores resultados o mayores esfuerzos en muros que trabajan a flexión. Y entonces es mejor trabajar, por ser conservadores, con el caso 2 para muros flectores o muros que trabajan a flexión. Entonces ahora solo queda pues determinar quién trabaja, qué muro está trabajando por corte y qué muro está trabajando a flexión. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir el sentido de la carga sísmica. Es decir, primero voy a analizar cuando el sismo está en esa dirección. Ahí viene el sismo en el eje X. Entonces la dirección del sismo es la que manda. Si la dirección del sismo que estoy analizando es así, es decir, en el eje XX, los muros tienen diferentes comportamientos. Estos dos muros que estoy trazando respecto a la dirección del sismo son paralelos. Entonces esos dos muros son paralelos a la dirección de este sismo, mientras que ese muro y este otro son perpendiculares a la dirección del sismo. Entonces tienen comportamientos diferentes. Este muro azul que acabo de trazar frente a la carga sísmica en XX trabaja principalmente a flexión, por eso le llamo muro flector o muro F. Y el muro amarillo, que es paralelo al eje del sismo, a la dirección del sismo, trabaja predominantemente por corte, por eso le llamo muro, le voy a llamar muro de corte. Entonces ya he definido cuando un muro trabaja principalmente a flexión y cuando trabaja por corte. Lo define la dirección del sismo. Si son paralelos, muro por corte. Si el muro es perpendicular a la dirección del sismo, flector, muro que trabaja a flexión. Y entonces ya podemos ponerle el sello. Esta envolvente que va a ser para muros de corte le voy a llamar MC, lo mismo que a la carga sísmica. Y esta envolvente que sirve para hallar o para diseñar muros flectores, que lleve el sello de MF, y aquí también. Entonces ya están definidos. El primer caso es para muro cortante y el segundo caso para muro flector. Solamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? Flector perpendicular a la dirección del sismo, cortante paralelo a la dirección del sismo, y se acabó. Ahora empezamos a diseñar. Voy a diseñar, voy a diseñar por corte, o sea, utilizando la envolvente MC, que es para muro por corte. Diseñar por corte es diseñar los aceros de refuerzo horizontales. Ya hemos diseñado el primer muro, ahora el segundo muro, que es lo mismo, ¿no? Listo.
se ha diseñado por corte. Diseñar por corte es diseñar los refuerzos, los aceros de refuerzo horizontales. Y cuando hablamos de diseño, o sea, ¿qué es diseño? Es calcular el diámetro de los aceros de refuerzo y su separación. Ahí termina el problema. Si calculamos esos dos parámetros, ya está diseñado. Entonces ahora diseñamos los dos muros restantes, pero a flexión. Diseñar a flexión es utilizar la envolvente MF. Y cuando diseñamos por flexión o muro a flexión, diseñamos los aceros de refuerzo vertical de esa manera. Aquí también. Ahí está. Entonces, solo hemos terminado de diseñar cuando analizamos el muro en el eje XX, esos aceros de refuerzo, nada más. Pero si nos damos cuenta, falta, por ejemplo, en el muro amarillo, los verticales, no tenemos. Y en el muro azul faltan los horizontales. ¿Cómo diseñamos esos aceros de refuerzo que está faltando? Para eso, ahora necesitamos cambiar la dirección del sismo. Ahora vamos a analizar cuando el sismo está en esa dirección. Es decir, ahora vamos a analizar cuando está en la dirección Y. Nos olvidamos del sismo que estaba en la dirección XX. Ya terminó el diseño con esa componente. Ahora nos concentramos en el sismo que viene en la dirección Y sub Y, o Y y Y. Y entonces ahora cambian las cosas, porque el muro amarillo ya es perpendicular a la dirección del sismo. Entonces este muro amarillo, que era muro cortante, ahora es un muro flector. Y el muro flector anteriormente ahora es paralelo, por lo tanto es muro cortante cuando el análisis es en el eje Y. Y listo, solamente hacemos ese cambio y empezamos a diseñar. Por ejemplo, vamos a diseñar, vamos a diseñar primero los aceros de refuerzo para un muro cortante. ¿Cuál es la envolvente? La envolvente es MC. Con esta envolvente del MC, en el primer caso, que vamos a diseñar nuestros aceros de refuerzo para el muro cortante. Y cuando es muro cortante, los aceros de refuerzo son horizontales. Igual para este caso. Ya hemos diseñado nuestro acero de refuerzo para los muros paralelos a la dirección del sismo que estoy analizando. Ahora voy a diseñar los muros que son perpendiculares, y cuando son perpendiculares toma el nombre de muro flector, y entonces voy a utilizar la envolvente de muro flector, es decir, el segundo caso, y diseño ese muro a flexión. Y diseñar a flexión es diseñar los aceros de refuerzo vertical. Listo. Lo mismo el muro que se encuentra
al frente, pero también perpendicular a la dirección del sismo. Y entonces hemos terminado de diseñar. Recuerden que diseñar es calcular el diámetro y su separación. Para ello necesitamos analizar la carga sísmica en ambas direcciones. Si es cuadrado, ya no es necesario analizar en ambas direcciones, bastará con uno. Y ya se tendrá todos los diseños. Es de esta manera que vamos a diseñar solamente con dos envolventes. La primera para muro cortante y la segunda para muro flector. Si la dirección del sismo, en el eje X, ya cuando el sismo va en el eje X, este muro o esta envolvente MC sirve para diseñar este muro y este otro muro. Pero cuando tenemos la envolvente MF, para la dirección XX sirve para diseñar este muro y el otro. Y listo. Pero cuando analizamos en el eje YY, cambia las cosas, ¿no? La envolvente MC ahora sirve para calcular este muro y este otro. Mientras que cuando tenemos la envolvente MF sirve para calcular este muro y este otro. Y con eso hemos terminado de manera utilizando un diagrama simple. Hemos terminado con diseñar nuestros muros. Eso es lo que va a hacer el programa. Eso es todo lo que va a hacer, y en eso consiste la aclaración de analizar las cargas sísmicas que originan solamente dos envolventes. En un próximo video se va a comparar dichos resultados. Si es verdad que producen efectos mayores en el primer caso para muros que trabajan a corte y en el segundo caso para muros que trabajan a flexión. ¿Y cuánto es esa diferencia? ¿Vale la pena hacer estos dos modelos para un mismo caso, para un mismo reservorio? Eso entonces tendríamos que preparar un video comparando dichos modelos. Entonces vamos a diseñar los muros de este reservorio tanto por corte como también a flexión, pero antes debemos tomar en cuenta lo que la norma ASI 350 nos manda. En esta norma nos dice, ¿no?, si tenemos el espesor de muro mayor o igual a 25 centímetros, se debe realizar el reforzamiento del muro a 2 capas en ambas direcciones. Y también nos dice que la separación máxima de los aceros de refuerzo es igual a 30 centímetros. Como también nos dice que el diámetro mínimo del acero de refuerzo tiene que ser media pulgada. Y finalmente, si un elemento no necesita refuerzo teóricamente, entonces la norma nos dice de todas maneras
se debe diseñar para una cuantía mínima que vendría a ser 3 por 1000, o lo que es lo mismo 0.003. Ya, esos serían los criterios o lo que la norma nos pide tomar en cuenta para hacer el diseño de las componentes. Entonces empezamos con el diseño por corte. Entonces vamos a realizar el diseño por corte, pero antes debemos saber cuál es el muro que vamos a diseñar por corte y cuáles son los muros que vamos a diseñar por flexión o aflexión. Sabemos que todo depende de la dirección de la carga sísmica que estamos analizando. Si nosotros tomamos en cuenta esa carga en esa dirección X, entonces sabemos que este muro que estoy señalando tiene que ser diseñado por corte, porque es paralelo a la dirección del sismo. Entonces ahora sí vamos a tomar en cuenta el espesor para realizar nuestro análisis. Para diseñar no necesitamos analizar todo el muro. Basta con tener un pequeño tramo de ese muro, por ejemplo, ese pequeño tramo. Y entonces vamos a proceder a diseñar. Cuando la carga sísmica viene en esa dirección, entonces se va a distribuir en todos los elementos en la misma dirección, es decir, a nuestro elemento de análisis, que en el SAP le vamos a llamar elemento finito, a esta cara que estoy sombreando le llega una fuerza al que le denominamos cortante. Y como viene después de haber factorado todo, ese cortante se va a llamar cortante último, que va a tratar de cortar a esa cara y le va a producir esfuerzos de corte. Frente a esta carga, lo que debemos hacer es diseñar, reforzar con aceros de refuerzo en la misma dirección de la cortante última que actúa sobre este elemento que estamos analizando. Y entonces reforzar quiere decir calcular el diámetro del acero de refuerzo y la separación entre ellas. Esos dos parámetros tenemos que calcular siempre. Entonces eso hacemos. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que ver es cómo calcular este cortante. Entonces ya hemos realizado nuestro análisis estructural con el programa SAP 2000. Ahora estamos en la etapa de diseño de concreto armado.
Entonces, una vez realizado nuestro análisis, el SAP nos va a entregar resultados. Vamos a pedir resultados para poder hacer nuestro diseño, para poder calcular el cortante último. Entonces al SAP le vamos a pedir que nos entregue los resultados para la fuerza cortante 1,2. Y con esta fuerza cortante 1,2 vamos a calcular nuestro cortante último para este elemento finito. Podemos pedirle el total, podemos pedirle para una parte. En este caso vamos a pedirle al SAP o vamos a calcular solamente para este elemento finito. Entonces BU se llama cortante último, el VU. Entonces ya tenemos el cortante último. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cuánto resiste el concreto solo, sin reforzar, esta cortante último. Eso es lo primero que tenemos que saber. Para ello necesitamos el espesor del muro, que indirectamente nos está dando la información del peralte efectivo. También necesitamos saber la base, esa es la longitud del elemento finito, que le estoy llamando base. Además tenemos que saber la calidad del material del muro. Y esa calidad del material está simplificado en su F'C, que viene a ser la resistencia a la compresión del concreto. Podríamos tener un valor de 100, 175, 210, 280, de repente 300. Entonces va a depender de ese número la calidad de los materiales de ese muro. Entonces, con todo eso, la calidad del material, la geometría del muro, vamos a calcular lo que llamamos la capacidad al corte. ¿De quién? Del concreto. Listo. Eso es lo que tenemos que calcular. Y la norma nos da una fórmula. Nos dice: la capacidad al corte del concreto se calcula con la siguiente fórmula: 0,53 la raíz cuadrada de F'C multiplicado por el área de corte. El área de corte es la cara sombreada, y sería entonces B de la base multiplicado por el peralte efectivo. Esa sería la fórmula que nos permite calcular la capacidad al corte del concreto. Pero la norma todavía nos exige castigar este valor con un coeficiente F o Φ igual a 0,75 cuando es corte. Por lo tanto, la capacidad real al corte del concreto o de diseño ya sería 0,75 por 0,53 raíz de F'C y multiplicando el área de corte, B por D. Ese sería entonces la capacidad al corte, y lo tenemos que enfrentar al cortante último, simplemente comparando. A ver, vamos a utilizar el gráfico
A ver, gráficamente entonces. A ver, gráficamente vamos a expresar esa comparación. A ver, si yo tengo un nivel acá, voy a representar esta barra al cortante, pero sin haber factorado las cargas. Nos produciría ese cortante. Pero la norma nos exige factorar. Hacemos eso, factoramos como la norma exige y tendríamos esa barra ya un poco más grande. Pero la norma también nos dice aún más, ¿no? Tenemos que factorar tomando en cuenta los coeficientes medioambientales y sigue creciendo nuestro cortante. Este valor final es lo que ya toma el nombre de cortante último. Entonces, el análisis que hicimos en el SAP consiste en hacer esto: factorar las cargas, hacer las combinaciones, calcular la envolvente y realizar el análisis para obtener el valor del cortante último. Ahora vamos a graficar. Supongamos que esta barra va a representar la capacidad al corte del concreto. A ver, esta de acá. La norma nos está exigiendo castigar todavía con un coeficiente. Y entonces debemos reducir, ¿no? Hay que bajarle de valor. Le quitamos ese valor y ahora vamos a tener la capacidad al corte del concreto para diseñar. Sería el FVC. Y entonces, mira, tenemos una holgura. Entonces ahí tenemos una holgura. Tenemos todavía un espacio que hace que nuestros diseños sean seguros, sean del lado conservador. Así es lo que se diseña y nos pide la norma: amplificar, factorar las cargas y las resistencias disminuirlas. Entonces nos estamos dando cuenta que esta barra inicial, la primera, es los actuantes. Es lo que actúa en los elementos. Es lo que va a tratar de cortar, la que va a tratar de flectar. Y el concreto, en este caso, con sus propiedades, con su calidad de material, ¿qué va a hacer? Va a tratar de resistir. Entonces son los resistentes. Entonces es una lucha, digamos, entre los actuantes con los resistentes, mediante la comparación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es comparar estos valores, los que actúan y los que resisten. Los que actúan nos los va a entregar el SAP, esos valores. Los que resisten ya son debido a sus propiedades geométricas, la calidad de los materiales, y ya contamos con fórmulas. Enfrentamos esos valores entonces. Bien.
Entonces estamos frente a ver, tenemos un espacio para poder decir. El primer caso. ¿Cuál sería el primer caso si comparamos estos resultados? Si comparamos estos resultados, el primer caso sería, ¿no?, el cortante último es menor o igual al cortante de diseño del concreto, a la capacidad que tiene el concreto al corte. Entonces, ¿qué pasa si los actuantes son menores que los resistentes? En ese caso, la norma nos dice, ¿no?, o teóricamente, primero podríamos decir, no necesitamos refuerzo. No necesita refuerzo. Refuerzo es diámetro, digamos. No necesitamos los refuerzos. ¿Por qué? Porque el concreto, con su calidad de materiales, sus propiedades geométricas, basta, suficiente. Pero la norma nos exige, pues acá está. La norma nos dice, está bien, no necesita, pero tú diseña con una cuantía mínima. ¿Y cuánto es? 3 por 1000. Para esa condición diseña. Y de todas maneras refuerza. Entonces tendríamos un diseño por cuantía mínima. Ahora, el segundo caso. El segundo caso sería cuando el cortante último ya es mayor que la capacidad al corte del concreto. Ya es mayor. Ahora sí, la fuerza actuante es mayor. Ya va a hacer estragos en ese muro. Pero para eso tenemos que reforzar. ¿Y cómo reforzamos? La norma nos da una fórmula. La norma nos presenta la siguiente fórmula y nos dice: el área de refuerzo por corte es a la separación como ya la norma aquí nos dice diseña, pero diseña para la diferencia, no para el total del cortante último, no, porque el concreto sí resiste, solamente diseña para la diferencia. Entonces tendríamos el cortante último menos la capacidad al corte del concreto, dividido entre el phi, la resistencia a la afluencia del acero, y por el peralte efectivo. Esa es la fórmula que la norma nos da para poder calcular. ¿Y qué cosa calculamos? Vamos a calcular con esta fórmula el diámetro y la separación. Eso es lo que vamos a calcular. Y entonces todavía la norma es exigente, pero tiene lógica, tiene razón, ¿no? Calcula con lo que ya has obtenido, la separación, calcula y el diámetro de acero de refuerzo, tienes que calcular una cuantía nueva, digamos. Y entonces nos dice compara con la cuantía mínima. Y entonces al comparar se produce nuevamente dos casos. El caso A: ¿qué pasa si la cuantía nueva que acabo de calcular es menor o igual que la cuantía mínima? ¿Qué pasa?
Entonces la norma nos dice, si estás en este caso, sigue calculando, sigue diseñando para una cuantía mínima. Aun cuando la cortante es mayor ya que la capacidad del corte, pero si esa diferencia es poquísimo, te va a salir seguramente la cuantía nueva menor que la cuantía mínima. Entonces seguimos diseñando por cuantía mínima. Y el otro caso sería el caso B, cuando la cuantía nueva ya es mayor que la cuantía mínima. ¿Qué va a pasar en ese caso? En ese caso ya se debe diseñar con esa forma. Es decir, vamos a diseñar para la diferencia del cortante último y la capacidad al corte, solamente para esa diferencia. Y calcularemos, como siempre, el diámetro y la separación. Bien, es de esa manera que vamos a diseñar por corte, y todo esto lo vamos a realizar en la hoja de cálculo. Entonces tenemos que alimentar a nuestra hoja de cálculo con ciertos datos. Por ejemplo, vamos a trabajar con un elemento finito y tendremos que calcular el B, y para ello necesitamos las posiciones de estos puntos del elemento finito, y por diferencia calcularemos el B. Ya tenemos el B. El ancho o el espesor del muro es un dato conocido, y solamente tendremos que concentrarnos en calcular la carga última. Vamos a dar todas las pautas necesarias para poder diseñar por flexión el muro celeste. Sabemos que cuando el muro es perpendicular a la dirección del sismo que estamos analizando, tenemos que diseñarlo por flexión. Entonces, debido a las cargas que actúan sobre este muro, el efecto principal, primordial, preponderante es la flexión, que va a estar sintetizado en el momento último, que gracias a los resultados del SAP vamos a poder calcular. Eso es datos del SAP. Entonces, es para ese momento actuante el que vamos a diseñar. ¿Y qué significa diseñar? Diseñar es calcular el acero de refuerzo, si es que lo requiere. Obviamente teniendo en cuenta el espesor del muro. Vamos a diseñar para esta base suficiente. No la vamos a diseñar para todo el muro, no es necesario. Suficiente elegir un pequeño tramo del muro, y para ese pequeño tramo del muro calcular el momento último, y es ese pequeño tramo del muro la que va a resistir la flexión, es decir, el momento flector. Esa sección que acabo de sombrear es la que va a estar sometida a la flexión, y es esa sección la que tenemos que reforzar si es necesario. Es la que tiene que soportar la flexión a través del momento flector último. Entonces ya tenemos nuestra sección, que tenemos el espesor que indirectamente nos permite calcular
peralte efectivo. Tengo la base, el momento flector ya nos los va a dar el SAP y ya tenemos todo preparado para poder calcular nuestro diseño. ¿En qué va a consistir en realidad? Va a consistir en calcular el área de refuerzo, los aceros de refuerzo. Entonces nuestro objetivo final va a ser calcular el área de refuerzo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, primero, el SAP nos va a entregar el siguiente dato. Nos va a entregar el momento último. Eso lo vamos a calcular con los resultados. Entonces, ¿es para este momento la que vamos a calcular los refuerzos? No, no es para ese momento. La norma nos dice, nosotros debemos diseñar para el momento nominal. Este es el momento de diseño. ¿Y cómo se relacionan estos dos? Estos dos se relacionan. El momento último va a ser igual a un phi, un coeficiente del momento nominal. Y para flexión, ese coeficiente es 0,9. Entonces el 0,9 es la relación entre el momento último y el nominal. Para diseñar necesitamos conocer este valor, por lo que ya es fácil. El momento de diseño, que es el momento nominal, va a ser igual al momento último, que viene del SAP, dividido entre 0,9. Es con este dato el que ya vamos a diseñar. Ya calculamos el momento de diseño, el momento nominal. Entonces no es para el momento último lo que se diseña para el momento nominal. A ver, ¿qué significa? O sea, ¿cómo es la filosofía de diseño? ¿Qué es el momento nominal y el último? A ver, gráficamente, para entenderlo mejor. A ver. Así como hemos representado en el corte, cuando analizamos el corte, entonces aquí también podemos representar, por ejemplo, esa barra podría representar al momento último que el SAP nos entrega. Pero este momento último ya viene de haber factorado las cargas, haber hecho todas las combinaciones y calcular la envolvente. Con todo eso nos sale el momento último. Ese es un momento súper factorado, estamos seguros, somos conservadores, digamos. Pero la norma todavía nos dice, no debemos trabajar con esto, sino dividirlo a este momento entre 0,9. Al dividirlo entre 0,9, lo que sucede es que amplifica todavía este momento. Y ahora tendríamos todo ese valor para poder diseñar. Este es el momento nominal. Entonces, si ya con el momento último estábamos holgados, porque viene de haber factorado todas las cargas, ya con el momento nominal estamos aún más seguros, porque el valor se amplía. Y entonces es con esto, con este valor, el que vamos a diseñar. Ese es el momento de diseño. Entonces estamos seguros, estamos holgados. Siempre tenemos que tomar en cuenta que el momento nominal
es el momento de diseño. Y entonces, a ver, vamos a estudiar un poco la sección. A ver, voy a sacar esta sección y veamos qué está pasando. A ver, esta pequeña sección lo saco aquí. Ya, estoy amplificando. Ya. Entonces, sabemos que esta sección está sometida a la flexión. Entonces, cuando una sección está sometida a la flexión, hay una parte de esa sección, de esa cara, que va a trabajar a compresión o está sometido a compresión y el otro está sometido a tracción. Y entonces esta línea separa esos dos y lo vamos a llamar como eje neutro. Va a separar a esos dos efectos. Si consideramos que el momento va en esa dirección, lo está flectando al muro en esa dirección, así. Entonces, todo ese tramo o esa parte de la sección va a trabajar o va a estar sometido a compresión. Esta parte va a estar sometido a compresión. Y la otra parte, pasando el eje, esa va a estar sometido, esto de acá, va a estar sometido a tracción. Eso es lo que va a pasar cuando esta sección está sufriendo la flexión. Por lo tanto, este es un muro todavía sin reforzar, digamos concreto solo. Hablar de concreto es tener su esfuerzo, como dato, su esfuerzo a la compresión, el F' C. Ahí está, el F' C en la compresión. Entonces el concreto resiste muy bien a la compresión. Entonces esta parte la parte verde va a trabajar de manera normal, digamos, lo va a resistir a la compresión. Pero lo que no va a resistir es a la tracción. El concreto no resiste a la tracción, resiste muy poco y se desprecia. Por lo que en esta parte necesitamos reforzar con aceros de refuerzo de manera vertical, de esa manera. Entonces, una zona de esta sección que va a ser flexionado va a trabajar a compresión y otra zona va a trabajar a tracción. Es ahí donde se va a producir esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. El problema es cómo calcular esos esfuerzos de compresión para el concreto. A ver, voy a dibujarlo, esta partecita. A ver, voy a ver de acá, voy a sacar una vista y voy a dibujar esta parte y toda su proyección. A ver acá. Voy a dibujar varios. A ver, uno acá, otro acá, de repente acá para explicar. A ver. Bien, entonces digamos esta es el eje neutro.
el celeste. La parte de la derecha es la zona a compresión. Entonces, ¿cómo es ese diagrama de esfuerzos? ¿Cómo será? ¿Variable? ¿Constante? No sabemos. Según estudios, cuando los peraltes son pequeños, es lineal. Así es la distribución de esfuerzos. En otro caso, o lo real, es una parábola. Esa es la distribución de esfuerzo. Y en otros casos tiene ese comportamiento, la distribución de esfuerzos. Entonces, poder calcular la fuerza a través de esta distribución de esfuerzos es un poco complicado. De repente en el triangular es fácil, ¿no? En el triangular su centro de gravedad, y acá podríamos hallar la compresión. Tendríamos que tener la ecuación del esfuerzo y recién poder calcular esa compresión. Y aquí ya es complicado porque es una parábola, tendríamos que calcular su centro de gravedad y ahí poner la compresión. Lo mismo acá, ¿no? Es un poco complicado. De repente, utilizando integrales, podríamos calcular estas compresiones, que son fuerzas, y allá no son esfuerzos, son fuerzas. Recuerda, esfuerzo es presión, y compresión o tracción son fuerzas, son cosas diferentes. El esfuerzo tiene que ver con el área, en cambio la fuerza son interacciones nada más. Entonces es aquí donde nace pues o se toma los estudios de un investigador justamente para el diagrama de presiones, y ya en 1963 en 1963 a ver un ratito, ahí está. Ya en 1963 un investigador norteamericano, Whitney, nos presenta un modelo matemático para hacer esos cálculos de manera fácil y con ello calcular el área de refuerzo. Nuestro objetivo hemos dicho que es calcular el área de refuerzo. Ese es nuestro objetivo. Entonces, Whitney nos presenta un modelo. Consiste en lo siguiente. A ver. Voy a dibujar nuevamente la sección, pero vista de acá, de ahí. Entonces esto de acá es el espesor en realidad del muro, todo. Esto vendría a ser el espesor del muro, y la base B estaría, digamos, ingresando a la pantalla. Eso ya lo vamos a tomar en cuenta desde el gráfico que está en isométrico, digamos. Entonces necesitamos trazar un eje neutro, puesto que hay dos tramos que trabajan, uno a compresión y el otro a tracción. Entonces ese va a ser el eje neutro. La parte derecha está a compresión. Y como decía, ahí viene el problema. ¿Cómo es la distribución de esfuerzos? Whitney plantea una distribución rectangular.
constante. De esa manera. No, ¿para qué hacernos problema? Trabajemos con una distribución rectangular, pero no parte del eje, sino Whitney le da un ancho A. Le da un ancho A y el esfuerzo, según él, según su modelo matemático, ese esfuerzo considera el 0,85 o el 85% del F'C. Y con eso resuelve. Ya calculó ya el diagrama de esfuerzos. Es una constante, 0,85. El problema es calcular A. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver. Y entonces, con estos datos, ya podemos calcular la compresión, es decir, la fuerza. Ya podemos calcular utilizando la siguiente fórmula. A ver, recordar que la presión siempre es igual a la fuerza sobre área. Por lo tanto, toda fuerza siempre va a ser igual al área por la presión o la presión por el área. Eso es todo. Eso vamos a aplicar. Ahora estudiemos el otro tramo, la otra parte de la sección, que está atracción. Si está atracción, hemos dicho que no, el concreto no resiste atracción. Es más, lo despreciamos, lo poco que resiste, ¿no? Y entonces tenemos que reforzarlo con aceros de refuerzo. Entonces, este acero, por el diámetro que tiene, podemos calcular su área de acero, el A sub S, que es función del diámetro, digamos. Y el esfuerzo es el esfuerzo a la afluencia, porque se trata del acero. En cambio, el concreto es el 85%, no es el completo, no es el F'C, sino solamente el 85%. Y con estos datos también ya se puede calcular la tracción. Ahí está la tracción. Entonces, uno está traccionando y el otro está comprimiendo. Y se produce un par de fuerzas. Cupla le dicen, ¿no? Y se puede calcular y produce un momento. Ahí está el momento, ¿no? Podemos calcular ese momento. Entonces ya tenemos todos los recursos para poder ya calcular nuestra área de acero de la siguiente manera. Solamente con ecuaciones simples, estática simple. A ver, equilibrio. Decimos, estas dos fuerzas se cumplen, ¿no? Acá debe cumplirse. ¿Qué debe cumplir? Que la atracción debe ser igual a la compresión. Eso debe cumplirse. Y aplicamos esta fórmula, a ver, para hallar la atracción. La atracción es una fuerza, y toda fuerza es la presión por el área, o área por la presión, o el esfuerzo. Ya, a nivel de ingeniería ya se habla de esfuerzo, ya no se habla mucho de presión. Cuando es agua, y sí entra bastante el término de presión. Pero esa presión en el análisis de concreto armado se llama o toma el nombre de esfuerzo. Entonces es mejor acostumbrarse a la palabra esfuerzo. Entonces, la fuerza siempre es el esfuerzo por el área, o el área por el esfuerzo. A ver, el área, acá sería a su vez, que es lo que quiero hallar, por el esfuerzo, que sería el Fy. Y ya está. Igual. Ahora para la compresión. Ahora primero el esfuerzo. El esfuerzo es 0,85 de F'C. 0,85 de F'C. Por el área sería el A por el B. O B por el A, que es lo mismo. Ahí está. B por A. Entonces ya tenemos una igualdad muy importante. Y
como no sabemos el valor de A, lo despejamos. No me interesa el valor de A, tengo que calcularlo, pero ya en función a estos parámetros. Despejo entonces el A y sería, despejando sería A sub S Fy 0,85 F'C por B. Ya tengo una fórmula para calcular el A, pero está en función del área de acero. Y es eso lo que quiero encontrar. Entonces no voy a poder hallar el A, pero lo dejamos ahí, porque lo que quiero está dentro de, digamos, de la fórmula del A. Entonces utilizo la ecuación de momento. A ver, todo momento, ¿cómo se calcula? Fuerza por distancia. Eso hacemos. A ver, entonces decimos cálculo del momento de este par. ¿Cómo calculamos el momento? A ver, este par produce un momento. Ya, ese momento va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a fuerza, como acá dice, fuerza por distancia. La fuerza, ¿cuál tomo? Uno de ellos tengo que tomar, la compresión o la tracción. Mira, la tracción tiene el área de acero, que es lo que quiero, entonces voy a tomar esa. A ver, área de acero por Fi, esa es la fuerza, el T. Ahora necesito su brazo. El brazo es todo esto, pero sabemos que del borde al eje del acero de refuerzo es el peralte efectivo. Y entonces ahora sí puedo calcular ese brazo, este brazo que estoy buscando. ¿A qué va a ser igual? El D menos A medios, porque el C, mejor dicho, va a estar en el centro mismo del rectángulo y sería A medios. Entonces sería D menos A medios. Ya tenemos la fórmula del momento. Entonces este elemento tiene que resistir a este momento. Entonces, ¿cuál es este momento? Es lo que hemos definido ya. Esta M tiene que ser igual al momento de diseño o momento nominal. Todo esta geometría, las propiedades, por ejemplo el F'C, el Fy, todos ellos tienen que resistir al momento, digamos primero, último, pero la norma nos dice al momento nominal, o sea, un poco más. Por lo que esta fórmula ya tendríamos que trabajarlo con el momento nominal. Entonces ya podemos decir que el momento nominal va a ser igual. A ver, operamos. Primero Fy, un poco ordenando por D y área de acero. Solo he ordenado. Menos. A ver, igual hago acá. Área de acero, Fy, entre 2 por el A. Pero el A yo puedo reemplazarlo de acá. Eso hacemos, reemplazando entonces. Entonces sería el momento nominal
va a ser igual al FY por D por el área de acero, que es lo que quiero hallar, menos. Mira el A es AS FY, acá también hay SFY. Entonces lo elevamos al cuadrado ya. Lo ordenamos FY al cuadrado por A sub S al cuadrado. Entre. Abajo queda el 2 y 0,85 F'C por B. Hemos reemplazado simplemente la en el momento nominal. Ahora vamos a ordenar. Todo lo pasamos al primer miembro. Entonces quedaría así. Fy al cuadrado entre 2 por 0,85 F'C por B. Y vamos a cambiar de color, a ver este color, por el área de acero al cuadrado. Esto está con más, pasa con menos. Fy por D y por el área de acero más el momento nominal, todo es igual a 0. Todo lo que está en negrito es dato. Conocemos el Fy del acero, el Fc del concreto, la base. Nosotros nos vamos a dar del elemento, en este caso en el SAM va a ser el elemento finito. Acá podríamos darnos, digamos, 100 centímetros, 1 metro. Eso ya también es considerado como base, porque nosotros la damos. El Fy también es dato. El D viene de estimar un diámetro, y con el espesor del muro podríamos calcular ya el peralte efectivo, no hay problema. El momento nominal ya lo calculamos, viene del SAP. Entonces todo ya está, tenemos todos los parámetros para calcular, y el único incógnita es el área de acero. Pero esta es una ecuación cuadrática. Entonces la ecuación cuadrática la vamos a resolver. Nos vamos a guiar en la ecuación cuadrática: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y entonces el x es fácil de calcular con la fórmula, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Listo. Acá tenemos el a. Todo esto, lo que está en negrito es a. Todo esto, incluido el signo, es b. Y esto de acá es c. Por lo tanto, se puede resolver y tener el área de acero. Se puede calcular. Solamente estamos aplicando la ecuación cuadrática. Entonces, de esa manera vamos a calcular el área de acero. Si tú tienes el área de acero, entonces se puede calcular la cuantía nueva o la cuantía para este cálculo del acero. Esto podemos calcular porque ya conocemos el área de acero dividido entre el área del muro, B por D. Calculamos la cuantía y la tenemos que comparar con la cuantía mínima, que es 3 por 1000. Si es menor, entonces debemos trabajar con la cuantía mínima, y si es mayor, ya pues seguimos, el cálculo que hemos hecho es válido. Pero si es menor, todo esto que hemos calculado simplemente sirve para comparar con la cuantía mínima, y al final diseñaremos con la cuantía mínima.
Entonces esa es todo lo que vamos a hacer ya en nuestra famosa hoja de cálculo. Ahí vamos a plasmar todo. Hoja de cálculo. Todo lo que hemos explicado la vamos a plasmar en la hoja de cálculo. Bien, entonces ese sería el diseño por corte de un muro cuando es perpendicular a la dirección del sismo. Bien, entonces solo queda pues el diseño de concreto armado, es decir, diseñar los aceros de refuerzo de cada componente de este reservorio que estamos analizando, y ahora entramos a la etapa de diseño. Pero antes tenemos que corregir esa pequeña aclaración que hemos hecho mención anteriormente. Para ello vamos a definición, cargas, combinaciones de cargas, y aquí vamos a hacer los arreglos. Vamos a empezar con la carga sísmica E y la vamos a modificar. Solamente su nombre, la nomenclatura. Cuando el muro era par, se trataba de muro por. Cuando el muro era paralelo a la dirección del sismo, era por cor. Simplemente ok. Y cuando era perpendicular, era muro a flexión. Ok. Entonces ya hemos corregido las cargas sísmicas. Ahora vamos a eliminar una envolvente. Aquí tenemos 4 envolventes. Vamos a eliminar una envolvente para cada uno. Y las combinaciones que han generado la confusión. Borramos. Lo mismo acá, vamos a borrar. Y los que generaron la confusión también la borramos. Bien, entonces ya tenemos las dos envolventes y las combinaciones de carga, pero también estas combinaciones las vamos a cambiar porque anteriormente habíamos trabajado con esta nomenclatura y hemos generado 4 envolventes. Esa la vamos a descartar. Ahora vamos a trabajar con esta envolvente donde tenemos solamente 2 para el caso normal, tanto para flexión y para corte. Y estamos agregando cuando analizamos en condiciones medioambientales severo, y va a llevar el sello de la S. Cuando es normal, el sello de la N. Y entonces, pero la aclaración es que vamos a trabajar solamente con 2 envolventes cuando estemos en el caso normal. En flexión una y en corte la otra. Eso hacemos entonces, copiamos y vamos a cambiar. A ver, primero estamos en flexión, modificamos, damos, simplemente estamos cambiando el nombre. A ver, rápidamente lo hacemos. Ya está. La tercera. Listo. La cuarta. Listo. La quinta. Entonces simplemente nos estamos ordenando para poder analizar y también diseñar de manera fácil y correcta. Listo, hemos terminado entonces las combinaciones de carga. Hacemos lo mismo para la envolvente. Simplemente copiamos, modificamos y pegamos. A ver, antes vamos a chequear si se encuentran todas las combinaciones de carga para muro a flexión. Es correcto. Ok. La confusión siempre ha estado en las combinaciones 4 y 5. También vamos a chequear que la 4 esté jalando a la carga sísmica por flexión. A ver, nos fijamos, modificamos y
fíjense, acá está jalando por corte. Entonces vamos a modificar. Le decimos que jale la carga sísmica a flexión. Modificamos y OK. También la carga 6 es la que tiene la carga sísmica. Modificamos y también está jalando al muro por corte. Y cambiamos a flexión, modificamos y listo. Ahora sí ya tenemos concluido para el envolvente que nos va a permitir diseñar a flexión. Ya todo está arreglado. Ahora nos vamos a lo que es por corte. Nuevamente cambiamos toda la nomenclatura. Empezamos del 1, modificamos, pegamos y eso es todo. A ver, para el 2. Para el 3. El 4. Listo, para el 5. Finalmente para el 6. Hemos cambiado la nomenclatura de todas las combinaciones. Lo mismo hacemos para lo que es la envolvente. Y nos fijamos si están las 6 combinaciones para muro por corte. Si está, lleva el sello de la M y está conforme entonces. OK. Ahora nos vamos a fijar que la combinación 4 y 6 es la que lleva la carga sísmica. Entonces vamos a ver si se encuentra la carga sísmica para muro portante. Modificamos la 4 y si no, está jalando la carga sísmica que vamos a emplear para el muro por corte. Entonces OK, la 6 también verificamos por si acaso y si está jalando el muro por corte. Entonces hemos concluido con arreglar lo que llamamos la aclaración que habíamos comentado anteriormente. Y con ello, ahora sí, ya podemos pedir nuestros resultados en el SAP, ya de manera, ya con esa confianza que hemos cambiado. Y vamos a trabajar solamente para 2 envolventes. Por ejemplo, pedimos a ver, ahí tenemos solamente 2 envolventes y vamos a trabajar esta envolvente para muro flector y esta otra envolvente para muro de corte. Recordando siempre, solo tenemos que recordar lo siguiente. Si nosotros estamos trabajando, analizando para la carga sísmica que viene en esa dirección X, digamos, entonces debemos recordar que este muro que estoy trazando trabaja principalmente por corte y va a ser diseñado por corte, este muro, y el que está al frente, obviamente. Entonces este muro va a trabajar por corte, y entonces la envolvente que vamos a trabajar en el SAP tiene que llevar el sello de muro por corte. Y eso es todo. Ahora nos concentramos a ver al muro que es perpendicular a esa dirección del sismo que estoy analizando. Ese muro. Este muro es perpendicular y entonces trabaja principalmente a flexión, o lo vamos a diseñar a flexión.
Entonces la envolvente con la que vamos a trabajar en el SAP tiene que llevar el sello de MF. Y entonces ya podemos diseñar. Cuando estamos diseñando con esta envolvente de muro flector, los aceros de refuerzo son verticales. Eso es lo que vamos a hacer cuando es a flexión. Ya lo hemos dicho, estamos recalcando. Y cuando se trata de un diseño por corte, es decir, vamos a trabajar con esta envolvente, entonces lo que diseñamos es los aceros de refuerzo en el muro cortante, pero esos aceros de refuerzo son horizontales. Eso ya lo hemos explicado, solamente estamos recordando, y ahora sí ya estamos en la capacidad de pedirle todos los datos, ya que hemos hecho ese arreglo al SAP para poder diseñar. Entonces entramos al Shell, le pedimos, trabajamos siempre con las envolventes. Si queremos diseñar muro por corte, ya está definido nuestro muro, y entonces entramos a la envolvente, y cuando es muro por corte siempre vamos a pedir, en este caso, la fuerza F12. Aplicamos y tenemos ahí tenemos ya los resultados que SAP nos entrega para la fuerza 1-2, y nosotros ya debemos estar seguros que lo que vamos a diseñar es este muro. Ya salen los resultados, y con esos resultados vamos a diseñar este muro. Y diseñar, recuerden que es para muro de corte. Diseñar es colocar los aceros de refuerzo horizontal. Solamente eso. Y asimismo podemos pedirle al SAP que nos entregue para el muro flector. Ya hemos identificado el muro flector, y entonces tenemos que pedir resultados. Cuando se trata de muro flector vamos a pedir los momentos, los dos. Aplicamos, y entonces tenemos los resultados que estamos pidiendo para el momento 2. Y es con estos valores que vamos a diseñar este muro, que es el muro que va a trabajar a flexión. Recordando siempre que cuando digo diseñar, quiere decir que vamos a reforzar este muro con aceros de refuerzo verticales, cuando el muro hemos considerado que trabaja a flexión. Eso es diseñar a flexión. Colocar muros verticales, aceros de refuerzo verticales. Bien, entonces ya tenemos claro todo, y entramos a nuestra hoja de cálculo.